Bueno chicos, buenas tardes para todos. Nos volvemos a encontrar pues después de tanto tiempo sin vernos. Eh, esta semana entonces arrancamos con la guía número 3 del segundo periodo, donde pues a la primera guía del segundo periodo. Antes de comenzar, quisiera aclarar algunos detalles respecto al periodo que acabo de culminar el mes pasado, el primer periodo. Algunas personas aparecen en el informe académico reportadas con cero. No significa que pues su nota haya quedado en cero, sino que quedó con pendientes. Pues salvo las personas que no entregaron nada, pues obviamente esas pues sí tienen el cero, pero algunas personas que sí entregaron algo, pero que les quedó faltando algunos elementos, les aparece ese no evaluado. Ese cero significa que está no evaluado. En la semana 10, de pronto el director de grupo ya se los ha dicho, en la semana 10 se va a dar un espacio para entregar estos pendientes y hacer las respectivas sustentaciones del plan de apoyo del periodo. Listo. ¿Clara esa situación? Sí, señor. Muy bien. Ustedes recuerden que para las personas que tienen el nuevo evaluado deben tener ya todo el día en la semana 10 de este periodo, que vienen siendo pues dentro de unas 9 semanas más o menos. Listo. Y Profe, prepararse. pero está hablando del periodo pasado de la actividad que usted explicó de la Estoy semana. hablando, estoy hablando del periodo pasado. En la semana 10 va a ser el plan de apoyo para el primer periodo. Hay que entregar las actividades que quedaron pendientes y hacer la sustentación. Recuerde que el plan de apoyo, según pues lo establece el CIE, evalúa entrega de actividades y en un 30% y el otro 60% correspondería a la sustentación. Entonces habría que estudiar ambas guías para la sustentación en la semana 10. Listo. De la del segundo periodo, que es el que estamos trabajando, apenas vamos a iniciar la guía el día de hoy. Listo. Bueno, Bueno, profe. voy aquí entonces a compartir. Aquí. Ok. Entonces esta guía, que está para trabajar en la primera parte del segundo periodo, nos introduce al mundo del átomo. Aquí estamos tocando aspectos más que todo de la química. Se introduce pues en el mundo del átomo, su configuración, algunas de las propiedades atómicas y cómo las sustancias se pueden formar debido a la configuración electrónica. Pero antes de comenzar con esta guía, yo quisiera indagar algunos elementos previos. Si yo les hablo del átomo, o qué es el átomo, mejor dicho, para ustedes, ¿qué es el átomo? ¿Qué es? ¿En qué consiste el átomo? ¿O qué idea tienen de átomo? Profe, ¿Quién habla? la parte más pequeña. Es la unidad, Dulce. Profe, el átomo es la unidad más pequeña de la materia. Es De la la, unidad más pequeña de la materia. ¿Quién más iba a decir? interviene en todos los cambios físicos, perdón. Interviene en todos los cambios físicos, solamente los que físicos. Físicos y químicos. Bueno, sí, intervienen en todos los elementos, en todos los cambios, más que todo químicos. Cuando estamos hablando del átomo, en sí estamos hablando de cambios químicos. Sí, de hecho, toda la materia está compuesta de átomos. Por ejemplo, ¿alguien sabe el agua de qué está compuesto? De H2O. ¿Qué de significa H. ese, ¿Y qué significa ese H2O? De oxígeno. Ajá, el uno es oxígeno y el otro ¿qué es? ¿Qué representará esa H? Hidrógeno. Hidrógeno, correcto. El agua, el agua que bebemos, el agua que utilizamos para casi todas las cosas, es precisamente la composición de tres átomos. Un átomo de oxígeno y este 2 simboliza que son dos átomos de hidrógeno, o sea que la molécula del agua está representada por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, toda la naturaleza está compuesta de estos átomos
o de combinación de estos átomos. O sea, no necesariamente es que toda la naturaleza contenga estos átomos en su estado puro, sino que está en forma combinada. ¿Alguien sabe qué es esto? La tabla periódica. La tabla periódica. Y Profe, hay, nos va a ¿qué hacer es lo que? aprender, ¿no? ¿Cómo? Que si no la tenemos que aprender. No es que la tengan que aprender de Menos memoria. mal. Uno con el tiempo, pues con el tiempo ya uno se va familiarizando pues con los elementos, ya uno pues con el tiempo y con el trasegar, ya uno va reconociendo simbolitos, que H es hidrógeno, este es helio, oxígeno, azufre, fósforo, sodio, ya. Ahí lo importante, y no solo vamos a aprender en el transcurso de esta guía, es cómo ubicar estos elementos en esta tabla, o sea, por qué tienen esta ubicación y por qué la tabla tiene esta forma tan extraña, y por qué están configurados en ese orden. Listo. Eso lo iremos aprendiendo entonces con el pasar pues, de esta guía. Esta es la tabla, sí, precisamente la tabla de todos los elementos que hay en la naturaleza. Todo lo que hay en la naturaleza está compuesto de alguno o de varios de estos elementos. Listo. Y eso configura lo que llama la tabla periódica. Antes de entrar a la guía, yo les voy a mostrar aquí un videito de lo que son reacciones químicas, cómo la materia y estos átomos reaccionan unos con otros cuando se encuentran en presencia de otros elementos o sustancias. Voy a por acá. Espera un momentico, yo aquí pongo. Aquí. Entonces la reacción que vamos a ver aquí primero es la reacción entre azufre y azúcar. Vamos a ver que esa es una reacción muy curiosa. Observaron ahí un fenómeno. Vea, antes era azufre, el azufre, es que azufre, perdón, el ácido sulfúrico, no sé por qué tengo la palabra azufre, ácido sulfúrico, que obviamente pues contiene un átomo de azufre, y la sacarosa, que es azúcar. Cuando empezaron a reaccionar se formó esta cosa aquí, este cristal. ¿Alguien sabe qué será eso? ¿A qué se parecerá eso? Como a carbón, no. Sí, carbón. Carbón, de hecho aquí nos lo están mencionando. Aquí en la letra C, ese se está indicando que hay 12 moléculas de carbón por cada reacción. Entonces, en la naturaleza vamos a encontrarnos con este tipo de fenómenos, es decir, todas las sustancias que hay en la naturaleza es producto precisamente de reacciones químicas, de la conservación de la materia y cómo estos elementos se intercambian en reacciones para formar otras nuevas sustancias. Por ejemplo, en este caso, el azúcar al reaccionar con el ácido sulfúrico forma carbón, agua, y aquí les quedó faltando, aquí en el video se omitieron de algo. Vieron que cuando estaba reaccionando echó como un vapor, ¿alguien lo notó? Sí, sí. Sí, pero Bueno, ese vapor, vamos por acá más adelantico donde está la ecuación, esta ecuación química. Entonces, cuando se reacciona el azúcar, que es sacarosa, con el ácido sulfúrico, el azufre, o mejor dicho, el ion sulfato, que es este SO, ataca el azúcar produciendo carbón, agua, el agua que está aquí al fondo no se alcanza a notar, y ese gas que estamos viendo es un gas conocido como óxido de azufre. De hecho, ese gas, si lo respiramos, es tóxico para nosotros. Si esa reacción la llegáramos a hacer, había que utilizar elementos de seguridad, porque esos vapores son un poco tóxicos para nosotros, porque estamos hablando de un óxido de azufre. Listo. Vamos a ver otra reacción que aparece también, esa sí aparece en la guía. De hecho, es una reacción muy violenta. ¿Alguien sabe qué es el sodio? sí, profe. ¿Qué es el sodio?
Pero es uno de los elementos químicos de la... Exacto, es uno de los elementos. En la tabla periódica el sodio está ubicado en la fila que se llama alcalino, se llama un metal alcalino. ¿Por qué tiene ese nombre? Resulta que los metales alcalinos tienen una propiedad. Esa propiedad es que pierden un electrón de manera muy fácil, lo que los hace muy reactivos. O sea, lo que es el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, todos estos metales tienden a ser muy reactivos. ¿Alguien sabe qué significa la palabra reactivo? Viene como de radiación, porque es malo, ¿no? Que es malo. Puede llegar a ser peligroso para nosotros los seres humanos. Peligroso, bueno, peligroso para la salud, pues si usted se hace ahí cerquita. Reactivo viene la palabra, o sea, que reacciona muy violentamente ante la presencia pues, de otro elemento o sustancia. En este caso el sodio, al reaccionar con agua, se oxida de manera inmediata. O sea, lo que hace el agua es atacar al sodio y transformarlo en hidróxido de sodio. Todos los metales alcalinos tienen esa propiedad. Vamos a ver aquí el videito. Y el agua. Para realizar esta reacción necesitaremos los siguientes materiales: una espátula, un crisol con un poco de agua o otro recipiente que aguante altas temperaturas y sodio. Comenzaremos el experimento cortando con ayuda de la espátula una pequeña cantidad de sodio. Es importante utilizar en este experimento cantidades pequeñas de sodio, debido a que la reacción, como veremos más tarde, puede llegar a ser explosiva. Además, el sodio se debe conservar siempre en aceite de parafina y nunca se debe dejar secar al aire porque puede provocar un incendio. Este experimento puede llegar a ser peligroso, por lo que debe ser llevado a cabo solo por personal preparado. Una vez tengamos cortado nuestro trocito de sodio, bastará con añadirlo a nuestro crisol con agua y este empezará a reaccionar violentamente. El trozo de sodio se moverá alrededor de todo el crisol de manera errática e incluso puede llegar a aparecer algunas chispas. Esta reacción se produce debido a la configuración electrónica del sodio. El sodio tiende a perder el único electrón de su última capa y adquirir así una configuración más estable. Esto se manifiesta también en su bajo potencial de ionización y en su bajísimo potencial de reducción, o si se quiere, altísimo potencial de oxidación. Así, se oxida al entrar en contacto en agua, reduciendo a esta y produciendo hidrógeno. La reacción del sodio con el agua o de otros metales alcalinos con esta se trata de reacciones exotérmicas, tanto más exotérmicas y más vigorosas cuanto más abajo esté el metal alcalino en la tabla periódica, ya que será más reductor. Esta reacción es tan exotérmica que puede producir chispas que incendien el hidrógeno que se produce, produciendo una explosión. Y es por ello por lo que hay que extremar las precauciones con este experimento. Ahora os enseñaremos qué ocurre cuando se añade una gran cantidad de sodio. Esperamos que este vídeo os haya resultado interesante. Listo, entonces ahí vimos el sodio y cualquier metal alcalino, cómo reacciona pues con el agua. ¿Alguien sabe qué está hecha la sal de cocina? De sodio. De sodio. ¿Y por qué entonces cuando yo la echo en el agua no me explota así como el sodio puro? Profe, porque eso tiene como otro químico, no me acuerdo el nombre, entonces... Ajá. Entonces La eso no sal- ¿me entiendes? Exactamente, el sodio solo, de hecho es un metal muy reactivo porque tiene un electrón libre, es decir, o sea, está solito y tiene una carga muy inestable, por decirlo así, es un átomo inestable. La sal de cocina es una combinación de cloro y sodio, llamada cloruro de sodio. Ya el cloruro de sodio es una sal, el sodio al combinarse con el cloro ya queda más estable, es decir, ya esto es un compuesto mucho más estable, lo que ya no permite pues, de que la reacción sea tan violenta. Por eso es que yo puedo tranquilamente echar la sal de mesa en el agua. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Profe, como vimos en el video, el sodio interactúa muy agresivamente con el agua, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y qué pasa si en la naturaleza el sodio de una manera se encuentra con el agua? O sea, Nunca lo vamos a encontrar puro en la naturaleza. Como acabo de explicar, el sodio solo no se encuentra en la naturaleza porque es un elemento muy inestable. O sea, al ser un elemento alcalino es muy inestable.
Si yo coloco el sodio al aire, de hecho el muchacho explicó que no se puede dejar al aire, solo tiene que meter en un aceite de parafina para que no se descomponga. Si yo lo pongo en el aire, el oxígeno en el aire lo empieza a atacar y se transforma en óxido de sodio. Ah, listo, profe. ¿Ya? Profe, pero Entonces, entonces ¿en qué se encuentra? Porque ahí dice que pues el yo investigué. sodio Y se es gas. encuentra en la sal, se encuentra en algunas minas como las de alita, o sea, se encuentra en muchos minerales, pero puro no lo vamos a encontrar nunca. Para sacarlo puro habría que hacer una síntesis en el laboratorio para extraerlo. Por ejemplo, de la sal de cocina, lo que se le hace es una hidrólisis para separar el cloro del sodio y obtener el sodio puro. ¿Sí te quedó clara la respuesta? Sí, profe, sí. No. Bueno, entonces, en la primera actividad, que es la actividad de introducción, no les voy a mostrar pues el videito, hacen unas preguntas. Entonces, ¿cómo se forma la sal común? De hecho, ahí muestran una pequeña molécula. No sé si estoy compartiendo o no. No, profe. Ya voy. Ahora sí. Ahí nos muestran una molécula, bueno, varias moléculas de sal. ¿De qué está compuesta la sal común? Cloro y sodio. De cloro y sodio. Es una mezcla de dos átomos, una mezcla de cloro y sodio. Esta mezcla es estable, por eso es que esa mezcla no reacciona tan violentamente. Lo que le decía yo a la compañerita, para yo tener el sodio solo, ya eso es un proceso que hace en el laboratorio, un proceso de electrólisis. Lo que hace la electrólisis es separar los átomos de cloro con los átomos de sodio para poder obtener el sodio puro. Bueno. ¿Y en la naturaleza dónde podríamos encontrar esta sal? En el mar. En el mar. De hecho, si en La Guajira hay unos salares, lo que hacen es disecar, o sea, destilar el agua de mar, o sea, evaporan el agua y ahí obtienen la sal. ¿De dónde más se podría obtener la sal? Minas. Tú no necesitas. Hay unas minas, exacto, unas minas de alita con H. Las minas de alita, de hecho en Zipaquirá hay una, no sé si alguna vez han oído mencionar la Catedral de Sal por ahí en Zipaquirá. Sí, profe. Esa antiguamente fue una mina de sal, de ahí de la alita extraían la sal de cocina. Listo. Entonces, esta actividad está en la página 2 de la guía, ahí ya respondimos pues a esas dos preguntas. Vamos entonces ahora sí a la historia del átomo. Por ahí nos decía una compañera, el átomo es la unidad mínima de la materia. De hecho, su nombre proviene exactamente de ahí, Demócrito, que fue el primero que estableció los cimientos del concepto de átomo, fue el primero que se indagó esto. ¿Quién nos lee qué dijo Demócrito? Yo puedo leer. Profe, yo. Dale. El que primero dijo ahí, ¿quién dijo? Brian. Brian, dale. La materia se encuentra conformada por partículas, ¿qué dice ahí? Idénticas. Invisibles, que no pueden ser divididas ni destruidas. Exacto. Entonces Demócrito fue el primero que se hizo esa pregunta. Él pensó, por ejemplo, en un granito de arena. Brian, ¿qué eres tú? Taborda. Profe, ¿puedo leer yo también? Ahorita. Entonces, él dijo que apagamos el micrófono, por favor. Ahorita doy espacio para que eso. Entonces él pensó en un granito de arena. Él dijo, voy a coger un granito de arena y pensemos en dividirlo. O sea, el experimento lo hizo mentalmente y lo vamos a dividir en 1000 partes. Y luego cojo una de esas partes y la vuelvo a dividir en 1000 partes. Y luego cojo una de esas pequeñas partecitas y la vuelvo a dividir en 1000 partes. Y él dijo, tiene que haber un punto en donde yo ya no pueda hacer más divisiones, en donde ya la materia no se pueda dividir más, o sea, donde la estructura mínima de la materia ya no tenga forma de dividirla. Y a esa forma o a esa estructura la llamó materia sin división, que de hecho en griego, el griego sin significa a y el griego división significa tomo. Entonces, ¿de dónde viene la palabra átomo? Sin división. Sin división. De hecho, viene del griego que significa sin división, y ese concepto lo dijo Demócrito. De ahí viene la palabra átomo. ¿Listo? Vamos entonces por acá otra vez.
Listo. Entonces el modelo atómico de Demócrito perduró por muchos siglos. Tuvieron que pasar casi que 22 siglos, hasta el siglo XIX, cuando Dalton volvió a retomar estas teorías. ¿Y qué fue lo que dijo él? ¿Quién nos va a leer? Seguía Daniela y luego Salomé. Dale. Daniela. En el siglo, ay, no sé qué siglo es. 19. 19. En el siglo XIX, el gran químico inglés John Dalton se basó en la hipótesis de Demócrito y pudo así establecer las bases de la teoría atómica con el primer modelo atómico, postulando la ley de las proporciones constantes para las reacciones químicas. Muy bien. Daniela, ¿cierto? Sí, señor Rojas. Entonces, Dalton retomó los conceptos de Demócrito. Lo que pasa es que Demócrito decía que todos los átomos eran iguales. ¿Será que el hidrógeno es lo mismo que el oxígeno? ¿O el cloro es lo mismo que el sodio? No. Para nada. Dalton dijo, no, los átomos sí son partículas, pero estos tienen unas proporciones, y él lo demostró mediante las reacciones químicas. Él, al hacer varias reacciones, él demostró que algunas sustancias tenían una masa diferente a otras. Con eso llegó a la conclusión que habían unos átomos más pesados y otros átomos más livianos. Sin embargo, él todavía creía en el concepto de que el átomo era una partícula, simplemente una partícula, solamente que unas más grandes y otras más pequeñas. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Luego llegó Thomson. ¿Qué dijo Thomson? ¿Quién nos va a leer de Thomson? Yo. Dale. Propuso la estructura atómica en 1904, además de realizar los postulados sobre la conformación y la idea del electrón. El átomo está compuesto por partículas de carga negativa, electrones, en una estructura positiva. Muy bien. Entonces Thomson hizo un experimento en el laboratorio. Resulta que él experimentó con cargas eléctricas, es decir, él cogió varias sustancias, de hecho sustancias puras, entre ellas el hidrógeno y el agua, y observó que algunas sustancias se sentían atraídas hacia la carga negativa y otras se sentían hacia la carga positiva. ¿Qué demostró Thomson con esto? Demostró que el átomo era una estructura que tenía dos tipos de carga, una positiva y una negativa. Pero con ese experimento él también demostró que esas cargas negativas eran mucho más pequeñas que las cargas positivas. Entonces él lo que dijo, él se imaginó este modelo, él dijo, el átomo es una composición, es como una bola gigante. Esa bola gigante es de carga positiva y tiene unas pequeñas bolitas, unas pequeñas cargas llamadas electrones, de ahí apareció el primer concepto de electrón, de carga negativa pegadas a la carga positiva, como si fuera un pastel de pasas, o sea, como si la carga positiva fuera un pastel y los electrones fueran las pasas. Ese fue pues el modelo que estableció Thomson. Luego, años más tarde, llegó Rutherford. ¿Qué dijo Rutherford? Profe, yo quiero volver a leer. No, démosle la Seguía Luis oportunidad a otro. Camilo y después yo. Seguía Luis Camilo. Démosle la oportunidad a otro chico. A ver, ¿quién? Luis Camilo. Sí. Y después Dale. yo. Propuso un modelo atómico Ajá. con el que indicó la existencia del núcleo atómico, en el que se reúne toda la carga positiva y casi toda la masa en 1908, merecedor del Premio Nobel de Química por sus estudios sobre radiactividad. Bueno, voy a explicar qué fue lo que hizo Rutherford. ¿Ustedes saben qué es un cañón de electrones o no? Yo sí. ¿Qué? ¿Qué es un cañón de electrones? No, pero yo no. Pero por ahí dijeron que sí. ¿Qué es un cañón de electrones? Explíquenos. Daniela. Daniela, ¿qué es un cañón de electrones? Bueno. ¿Alguien tuvo alguna vez un televisor barrigón? De esos Ay, barrigones. ¿Alguna vez se Sí, sí. llegaron a acercar a la pantalla con los pelitos de la mano, con los pelos? Sintió que Eso, se pararon. Llame al micrófono. Bueno, la pantalla de ese televisor es un cañón de electrones. ¿Cuál es la diferencia? Que en la pantalla pues hay una lámina de plomo
que es la que produce la imagen, y los electrones solo llegan hasta ahí y son los que producen la imagen. Un cañón de electrones es ese mismo tubo, pero sin la pantalla. Es decir, que los electrones que salen de ahí, de hecho es un campo eléctrico muy grande que produce esos electrones y salen disparados, ¿ya? Esos electrones salen disparados. No los vemos porque son demasiado pequeñitos. ¿Qué hizo Rutherford? Él cogió un cañón de electrones y disparó electrones sobre una lámina de oro. ¿Por qué oro? Resulta que el oro es un átomo muy grande. Si nos vamos a la tabla periódica, el oro está ubicado por allá en los últimos átomos. Es un átomo muy grande. ¿Qué hizo? ¿Qué descubrimiento hizo con este disparo a esa lámina de oro? Él notó que algunos electrones, él puso aquí detectores, unos detectores eléctricos, por fuera de la pantalla y por detrás de la pantalla. Y detectó que algunos electrones rebotaban y otros electrones traspasaban la lámina de oro. ¿Qué significará eso? Que unos reboten y otros traspasen. Puede ser que Profe, los que supongo traspasen que a los los que... positivos y los que pueden ser que los electrones que traspasen pueden ser los positivos o los... ¿Sí me entiende, profe? O sea, que los positivos pueden ser los que reboten y los negativos los que traspasen o viceversa. Tal Bueno, vez. más o menos es la idea. Rutherford descubrió lo siguiente. Rutherford con esto descubrió que el átomo precisamente sí tiene un núcleo positivo y que los electrones que rebotaban eran los que pegaban en el núcleo. Esos eran los que rebotaban. Los que seguían derecho era porque pasaban a través del átomo, es decir, que la materia tenía unos espacios, como si fuera una malla de fútbol. ¿Sí me hago entender? Entonces él dijo, Sí. los átomos están compuestos de un núcleo positivo y alrededor, así en manera desordenada, están los electrones en medio del espacio. Es decir, que hay unos espacios ahí donde flotan los electrones. Ese fue el descubrimiento que hizo Rutherford a través de ese experimento. ¿Listo? No, profe, ¿me puedo Dígame. repetir? No le entendí, ¿cómo así? ¿Qué descubrió Rutherford con ese experimento? Descubrió que el átomo contenía un núcleo positivo y que alrededor estaban los electrones de carga negativa. Es decir, que no estaban pegados al átomo, sino que estaban alrededor, como formando un espacio, como si fuera cuerpos alrededor de ese átomo. Es decir, por eso es que hay unos espacios y los electrones podían traspasar a través del átomo. ¿Sí te quedó claro? Sí, profe, ya. Ese fue entonces el descubrimiento de Rutherford. Rutherford dijo que el átomo contenía un núcleo grande pesado, pero que casi que en su totalidad, en el resto del átomo estaba pues compuesto por vacío. Vamos por aquí. Luego llegó Bohr. Bohr cogió la teoría de Rutherford y la mejoró. ¿Qué dijo Bohr? Yo quiero leer. Sigue después, Susana. Dale. En 1913, Bohr explicó cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo. Por esta razón, los átomos presentan espectros de emisión. Sus ideas se relacionaron con el efecto Efecto fotoeléctrico. fotoeléctrico, explicando por Albert Einstein en 1905. Albert Einstein, listo. Correcto. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Bohr? Bohr retomó el mismo experimento de Rutherford, pero él descubrió mediante el efecto fotoeléctrico que algunos electrones emitían radiación de diferentes formas. Es decir, algunos emitían una energía de una manera, otros menos energéticos, otros más energéticos. ¿Qué descubrimiento hizo con ese experimento del efecto fotoeléctrico? Pues él descubrió que pues sí, efectivamente los átomos tienen un núcleo positivo, pero los electrones no están en desorden, sino que giran en órbitas como si fueran como los planetas, como si fueran planetas alrededor del núcleo. A esas órbitas las llamó niveles de energía, es decir, el átomo está compuesto de un núcleo y en las órbitas giran los electrones según su nivel de energía. ¿Sí quedó claro? Sí, señor. Bueno, vamos entonces ya llegando al último modelo del átomo.
Profe, Luego llegó, dígame. tengo una pregunta. ¿Por qué en uno los cuerpos están regados alrededor y en el otro están así como organizados girando en la órbita? No entiendo. No, Brian, usted no entiende. Ese es, Lo ese es, que ¿cómo era que se llama? Bohr, lo que Bohr descubrió es que son los mismos, pero no están desorganizados, sino que tienen exacto. Exacto, mire que estamos hablando de una historia, o sea, cada uno va haciendo un descubrimiento. Rutherford descubrió que existían los electrones, pero él no los organizó, él creyó que los electrones giraban ahí de manera desordenada. ¿Qué hizo Bohr? Bohr con un experimento descubrió que esos electrones giraban en unas órbitas. ¿Sí te quedó claro? Profe, ¿cuál fue el experimento? Ya. El experimento fue efecto fotoeléctrico. Él bombardeó varios electrones en distintas láminas de diferentes materiales y observó que algunos electrones emitían radiación de diferente forma. Por ejemplo, algunos electrones emitían en el infrarrojo, otros emitían en el ultravioleta, ¿ya? O sea, en varios espectros. Profe, ¿y él cómo hacía como para verlos? Porque eso no se Ah, supone no, que eso es un detector, eso no es que uno los vea, eso es un detector, esos son experimentos que se hacen en el laboratorio, se colocan unos detectores de espectro y esos detectores son los que miden esa radiación. Ah, listo, profe. Listo. Bueno, luego llegó Lewis. Lewis fue el que estableció el modelo del octeto, de eso les voy a hablar más adelante, qué significa la ley del octeto, no los voy a confundir todavía. Sommerfeld, que fue el primero que estableció los subniveles o los primeros números cuánticos. Y por último, Schrödinger. Schrödinger fue el que habló de los 4 números cuánticos. De ese sí voy a dejar que alguien lo lea. ¿Quién nos va a leer de Schrödinger? Susana. Sigue Susana. Susana, léenos. El modelo de Schrödinger integra el concepto de números cuánticos para describir al orbital. Schrödinger indica mediante esas representaciones las características relacionadas a nivel energético, subnivel energético y spin y momento magnético. Muy bien. Schrödinger, mediante es más que todo un descubrimiento teórico, él se dedicó a estudiar el átomo de hidrógeno. Él descubrió que los electrones se organizaban según 4 números cuánticos, según el nivel de energía establecido por Bohr, es decir, según la órbita. Pero además de eso, descubrió otros 3 números cuánticos, que son los subniveles, que son los que dan la forma de la órbita. Resulta que las órbitas no son circulares, así como los planetas, sino que algunos tienen órbitas muy extrañas, como en forma de lágrima. Él descubrió estos subniveles. El número cuántico del spin, que es el que da cómo gira el electrón sobre su propia eje. Ese es el número del spin. Y el momento magnético es el sentido del electrón, o sea, si está en sentido horario o en sentido antihorario alrededor del núcleo. Esos fueron los 4 números cuánticos que él descubrió, y por esos 4 números cuánticos es que se organiza la tabla periódica. Más adelante les voy a explicar cómo es que se lee la tabla periódica según estos 4 números cuánticos. Profe, ¿y él cómo descubrió eso? Ese sí ya es un modelo teórico, eso se determinó mediante la famosa ecuación de Schrödinger, no sé si la han escuchado alguna vez. Esa ecuación, él lo que hizo fue coger el átomo de hidrógeno y estudiarle mediante la mecánica cuántica cómo se organizaban los electrones según sus niveles de energía. Y mediante esta ecuación llegó a esos 4 números cuánticos. Solo fue como una teoría propia. No, de hecho ya es una teoría comprobada, ya esa teoría se ha comprobado en el laboratorio mediante el espectro de emisión se me va el nombre, ese es el espectro de emisión atómico, o sea, cuando uno va a medir un átomo, uno lo que hace es prender el átomo y luego medirle su espectro de emisión. Ahí, mediante ese espectro de emisión se pueden observar esos números cuánticos, esos orbitales se pueden determinar mediante ese espectro de emisión. Listo. Bueno, entonces ahorita sí vamos a organizar, esta es la última actividad esta es la otra actividad que se va a dejar esta semana, organizar cada uno de estos átomos según su modelo. ¿Quién estableció el modelo atómico de una partícula únicamente? Fue Dalton. Muy bien. Luego, ¿quién dijo que el átomo era una partícula positiva y en él estaban pegadas las negativas? Fue el mismo Dalton, ¿no? No. No, fue Bohr. Fue Bohr. No. No.
Por ahí lo están diciendo. Fue Fue Thomson. Thomson. Thomson, por ahí lo Rutherford. dijeron. Rutherford. Thomson. Luego, ¿quién dijo que había un núcleo y alrededor giraban los electrones desordenados? Rutherford. ¿Cómo que? Ay, no, yo me enredo con Rutherford. Rutherford fue el que dijo que los electrones giraban desordenados. Luego, ¿quién los organizó en niveles órbitas? Bohr. 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 Y luego, ¿quién descubrió los números cuánticos? Es Schrödinger. ese. Schrödinger. Listo. Que es lo Entonces, más raro. ahí está. Una de las actividades consiste en señalar con una línea cada nombre con su respectivo modelo atómico, que esa es la actividad de la página 5. Listo. Profe, pero yo tengo una Bueno, pregunta. pero entonces, ¿qué actividad tenemos que hacer con, pues, sí, Ya. esas? Vea, Daniela, por favor, espere que Susana está. página 2, son 2 preguntitas que ya las socializamos, y página 5, que es esta de aquí, hay que relacionar cada dibujo con su modelo atómico. ¿Sí quedó claro? Profe. Eso ya, profe, ya usted la próxima clase nos dice qué más hacer. La próxima clase continuamos entonces con lo otro de la guía, listo. Listo, Entonces, profe. básicamente, eso hay que enviárselo. Eso hay que enviármelo por el WhatsApp, sí. Y hasta ¿Cuándo conectar. tiene clase? Una semana. Una semana, acuerde que yo cada tarea que dejo es para una semana, listo. Profe, pero yo te lo envié, yo ya se lo había enviado. Ah, si usted ya me lo envió, ya descanse esta semana. Bueno, profe. Descanse haciendo guías. Sí. Ah, Que descanse haciendo las otras guías. listo, chicos. Chao, profe. Listo, Chao, pues. profe, gracias. Feliz día Chao, para profe. todos. bonita Chao, tarde. profe. Chao. Chao.